Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solo a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa, nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin tener razón, pero voy a luchar para arrancar esa ingrata mentira de mi corazón. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa, nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy iniciamos una emisión más. Bienvenidos sean. Es un honor compartir este espacio con Gustavo Buelna. Bienvenida, Célida. ¿Qué tal, Lola? Buenas noches a todos. Buenas tardes, noches, días. Así es, el momento en que estén sintonizando a través de Espacio de Sonidos del Ayer, les damos la más de las cordiales bienvenidas a este su espacio a través de Facebook y de YouTube, donde nos pueden sintonizar. Así es, Célida. ¿Qué te pareció la canción con que iniciamos hoy? Esta melodía del compositor Álvaro Carrillo. El gran Así. Álvaro Carrillo. Grande de los grandes compositores. Gustavo, acerca de esta melodía que acabas de interpretar y de este gran compositor. Puras cabezas, ¿no? Puras cabezas grandes estamos interpretando en el programa, que son compositores de gama alta, dijeran, hablando en términos nuevos, ¿no? De tecnología. De tecnología de gama alta. Son compositores grandes, como lo fue el señor Álvaro Carrillo, que compuso un sinfín de canciones, todas del top 10, dijéramos hoy, ¿no? Así todas estuvieron excelentes. Por ejemplo, La Mentira. El top más grande de él es Sabor a mí.
que nos las han pedido también. Ahorita la vamos a interpretar con mucho gusto. Un gran compositor. Álvaro Carrillo es mexicano, sin duda. Así es. De origen oaxaqueño. De Oaxaca. Una larga trayectoria dentro de su carrera y más de 300 composiciones que fueron, pues, sí, claro, más de su haber artístico. Álvaro Carrillo, aparte de ser compositor, creo que de profesión era ingeniero agrónomo. No se desempeñó en tal profesión, sino que le llamó más la atención pues su gusto por la composición y la música. La composición y la bohemia, Célida. La bohemia tenía problemitas. El señor Álvaro Carrillo, como muchos compositores y músicos, ¿no? Con la bohemia, la tomada. Y este hombre compuso, pues como dices tú, un gran número de canciones y todas gustaron y pegaron, se grabaron con muchísimos artistas, ¿no? Muchísimos. Pero a él le ganó la bohemia y se metió más en eso y falleció desgraciadamente en un accidente automovilístico. No iba ebrio, pero... Trágica la historia de Álvaro Carrillo. El final, su fallecimiento al lado de su esposa y de sus hijos. Así es. Esta vida de Álvaro Carrillo la encarnó José José. Y él mejor para interpretar el personaje de Álvaro Carrillo, ¿no? Respetando mucho al príncipe de la canción, claro, ¿no? Fue una película inspirada en él llamada Sabor a mí. Sabor a mí, así es. Sabor a mí, de su mayor éxito que popularizó. Así es, su mayor éxito, Sabor a mí, de 50. El maestro Álvaro Carrillo, exactamente, sí. De los boleros a nivel mundial también, pues, que se grabaron. Y aquí en México, pues, ¿quién no lo grabó? Luis Miguel, tenemos grandes cantantes. Plácido Domingo. Sí, Marco Antonio Muñiz. Muchísimos artistas. Es una lista grande, ¿no? De quienes han interpretado las canciones del maestro Álvaro Carrillo, que es uno de los máximos representantes. Claro que sí, que actualmente pues siguen vigentes. Siguen vigentes. Son canciones que son sonidos del ayer. Se van actualizando. Que han estado presentes. Se van actualizando con el tiempo. Con el paso del tiempo. Sí. Claro que sí. Pues también saludar a todos nuestros amigos, los que nos sintonizan de día, de mañana, de noche. Agradecerles que nos estén siguiendo a través de este espacio musical, que a través de Gustavo, de su piano, de su teclado, puede ejecutarnos estas melodías románticas, baladas y boleros que son precisamente música del ayer y que traemos hoy para ustedes. Así es, Elida, puras canciones bonitas. Te tengo una por aquí de las que más me gustan a mí y que también se escucharon muchísimo, y el compositor también, gran compositor, que tú me lo podrás decir, con la canción Contigo a la Distancia. Un exitazo, Contigo a la Distancia, del compositor César Portillo de la Luz. César Portillo de la Luz. ¿Qué te parece si la escuchamos? Adelante, ¿Sale? Encantadísimo. Muy bien. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú,
y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo a la distancia, del compositor César Portillo de la Luz. Es originario de La Habana, Cuba, es de 1919, para variar, ¿no? Otro bolero, no, pues es que los cubanos otro bolero también internacional y conocido, también del corte romántico. Hablemos de la letra de esta canción. Me llama mucho la atención, fíjate, porque yo la escuchaba mucho con esta cantante Cristina Aguilera. Me tocó escucharla muchísimas veces. Y es una canción muy, demasiado, considero yo, así la percibo, demasiado emotiva y demasiado romántica. Sí. Aparte la música te va llevando, ¿no? Empiezas, ya ves que al libitum sin ritmo. La melodía empieza al libitum sin ritmo. Y te va llevando la canción, es muy de enamorados, pues muy siento que es una historia que habla de dos enamorados que viven a la distancia. Exactamente. Pero es demasiada la conexión que hay entre esas dos almas que ni la distancia los separa. Con los amores a la distancia, pues ahí no hay distancia, pues. No existe una conexión muy fuerte. Y sabes que tiene mucho que ver, para mi percepción también, el artista, vaya, que lo interpreta, claro, la forma que le da, el sentimiento que le va dando, la música y la melodía que le va imprimiendo. Sí, porque el músico también cómo va llevando la canción, la vas elaborando para llegar a una parte alta, pues. Así es, porque como te digo, a mí me tocó escucharla con Cristina Aguilera y ella siempre le imprimió una fuerza, un sentimiento que describe cada letra y cada frase, cada estribillo. Se presta mucho, es fuerte, pues. Así es. La canción es fuerte y empieza, te digo, te va llevando hasta el boom. Y es Contigo a la distancia precisamente el éxito más grande de este compositor cubano. Exactamente, sí. Y que pues... La más sonada, la más grabada. La más popularizada, exactamente. Puro top 10, te digo, Célida, que aquí estamos. Es que realmente, si te das cuenta, la música del ayer
pertenece al top 10, o sea, Es que todas las canciones que estamos- aquí has interpretado es música de la música buenísima que es quedó otro del ayer. nivel, ¿no? Dijeran. Así es. Entonces, canción Saludos a la tras maestra canción, Cristina, por ahí, es otro nivel. canción tras canción que has interpretado es obviamente de las mejores canciones porque pertenecen a música del ayer, a sonidos del ayer. Sí, claro, definitivamente. Y es lo bonito, pues, estar rascando mucha música que muchos no conocen. Jóvenes, no tan jóvenes, chavorrucos, otros más rucos. Muchas generaciones. Muchas generaciones que te aseguro que si la escuchan, se van a enamorar de ella, pues, de la música. Así es. Sí se está reciclando, se está actualizando, pero no saben realmente que son música muy, muy vieja ya, de 80 años más, ¿no? Sí, claro que sí, sí, son éxitos de los años 50, 40, sí, algunos cuando 30, tuvo el boom o el auge de los boleros y de las baladas, de esa Así música es. romántica, pues, y todos estos años pues se han ido pasando generación tras generación y es precisamente pues nuestro objetivo que se siga pasando la música, que se siga difundiendo y a través de estos espacios que hay y de muchos otros más que pueda haber, nosotros estamos dando la tarea precisamente de llevar esto y de llevar esta música a ustedes, a todos Así los que es, nos así escuchan es, y nos Elida. ven. Sí, sí, sí. Hay que escuchar buena música, chavos. Pues hay que continuar con la música, Gustavo, ¿qué te ¿Qué parece? te parece si oímos del mismo compositor? De César Portillo de la Luz. César Portillo. ¿Con cuál nos vas a deleitar? Delirio. Delirio. Delirio, que también es también conocida como Tú mi delirio El título de la o canción. Mi delirio, Mi delirio o Tú, pero mi más delirio. conocida, más popularmente conocida como Delirio. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces. este autor cubano también lo grabaron en Brasil. Entonces, voy a hacer una adaptación a bossa nova sin perder La esencia de la los esencia boleros. del bolero. Esperemos, ¿no? Se hace lo más bonito que se pueda para ir variando un poquito y actualizando. Claro que sí. Pero en la música un todo se juego. puede, ¿no? Todo se puede mientras les guste. Mientras les guste, y trataré de Es que... una combinación de ritmos y melodías de música para ustedes. Así es, vamos a escuchar Delirio. Si pudiera expresarte cómo es de inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mis tristezas, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también. Siempre tú estás conmigo en mis tristezas, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti
mi vida, si no estás conmigo, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me quieres también. Esto fue Delirios. Delirio, una canción también muy popular, no haciendo menos, digo esta, no haciendo la menos, a un lado de Contigo en la Distancia, también Así, tuvo dentro de tuvo sus su boom. más de 100 composiciones de este compositor, cantautor, que más que cantautor, creo que era guitarrista Ujú. y compositor. Sí, buenísimo, también buenísimo. Aquí cuéntanos, Gustavo, el tipo de arreglo que le haces tú a esta melodía, como decías que era tipo bossa nova. Sí, es un bossa nova, el bossa nova es brasileño, ¿no? Viene de Brasil, igual que la samba. Es una música muy alegre, también los cubanos son muy alegres. Lo que tienen los brasileños es que tienen muy rica la armonía, tienen armonía muy rica en movimientos armónicos, pues vaya la redundancia. Entonces juegas mucho con la armonía, enriqueces la pieza, es como un tipo jazz. El bossa nova es un tipo jazz, se maneja como jazz también el bossa nova. Es un lenguaje mundial, hay conciertos de bossa nova por todo el mundo, donde se ejecutan canciones populares, no exactamente como La Chica de Ipanema, que es un bossa nova mundialmente conocido, ¿no? Yo creo que es el number one de los bossa novas, ¿no? Entonces, en este tipo de conciertos que son de bossa nova, van puro músico de jazz, porque la armonía que te exige la forma de tocar un bossa nova con arreglos es muy buena, o sea, muy grande, muy rica, como te digo. Entonces se ocupa ser un gran músico para estar en esos festivales, ¿no? No que yo sea un gran músico. Yo le hice un pequeño arreglo a Delirio, tipo bossa nova, porque me gusta mucho el bossa nova también. Sí, y fíjate que se puede percibir esa acentuación de la música brasileña a través del bossa nova. Sí. Que cuando tú le das ese ritmo, arreglo, ese ritmito, ya como que ritmito. te transporta a ese género de música. Así es. Y al bolero, los dos, pues, Sí, pues es una mezcla. este es un bolero, definitivamente. Es un bolero tocado en forma de bossa nova, un Así. poquito más. Fíjate pues, que como dato histórico, en este compositor es César Portillo de la Luz. Él se dedicaba a pintar casas, dice. Fíjate nada más. Y mientras pintaba casas, él escuchaba jazz. ¿Ves? Era un oyente El o pues un el apreciable jazz. de la música del jazz. El jazz es hermoso, el jazz. Sabiéndolo escuchar, ¿no? Primero hay que empezar un poquito de como bossa nova. Con bossa nova, los boleros hay muchos boleros arregladitos ahora. Bolero moderno se llama. Así. Entonces tú los buscas en bolero moderno, es más o menos lo que yo hago, un poco algo así. Meto armonía de jazz, de bossa nova, que son Haces muy una cuates. conjugación que de son esas cuates, armonías sí. y dentro de esas melodías. Y de ritmos, ¿no? Que te toqué yo en algunos, en programas anteriores, jazz, ¿no? Poquita fe en jazz, tocamos. Sí. Y algunas piezas que se pueden adaptar sin perder La esencia la de los esencia del boleros. bolero, exactamente. Entonces, Sí. la música es universal, pues, es un lenguaje universal, aunque no, ya ves que las cantamos en inglés, aunque no sepamos inglés, ¿no? No sabemos qué están el diciendo, ritmo. no sabemos qué están diciendo, pero la canción está muy bonita. Imagínate, con una buena letra. Sí, siguiendo las Por ejemplo, hay una anécdota de la canción Yesterday, que la compuso, creo, los Beatles fueron Paul McCartney y John Lennon, pero uno de los dos
hizo la música y el otro hizo la letra. Y la letra estaba pues muy fea. Horrible. Entonces, no era, por ejemplo, la voy a tocar un pedacito, ¿no? Yesterday. Entonces la letra decía, estaba horrenda la letra, no tenía nada que ver No tenía un con sentido. con la melodía tan bonita. No Entonces encajaba con la melodía. estuvieron discutiendo John Lennon y Paul McCartney hasta que hicieron esa letra tan bonita que no sé cómo dice, pero sé que está mejor No que la has la que... traducido. Sé que está mejor por lo que leí, porque decía que hablaba de una mesa, una silla, no sé de qué, ¿no? Que no tiene nada que ver con la belleza de la música, pues. Sí. Entonces... Pues es de reconocerse también que es una virtud ser un buen músico y llevar a cabo la ejecutación de estas armonías pues a través del Sí, piano. Y la sí. verdad te reconozco Muchas gracias. que Elida. tengas pues la habilidad y el talento más que nada de poder conjugar estos boleros a través de diferentes de la conjugación de diferentes melodías y también jugando con el jazz, con el bossa Ritmos, nova y los armonías, ritmos, sí, sí. todo esto. Es que a mí me encanta la música desde que nací. La traes la música en las venas. Luego vamos a hablar de ti también. Tienes muchos. Elida es un profesionista de. Bueno, pero aquí tiene varios. venimos a hablar de la música precisamente sí, claro y que de sí. los sonidos del ayer. Así Que es. pues también se presta mucho, fíjate, pues que sea este instrumento, el teclado, que nos ofrezca toda esa variedad de armonías y de ritmos también en las que puedas tú Así ejecutar. es, fíjate. Porque no es la misma tocar una guitarra, No. una batería, No sola, no, un pues. sax. Por eso a mí me gustó. Por ejemplo, ¿te acuerdas los teclados que traían pedales en los pies? Sí. Yo con esos empecé a tocar. Entonces, tenía bajo, ya tenía el ritmo con la caja y luego tenía armonía y tenía la melodía. Sí. Tenía más, pues. Pero es lo mismo aquí, yo estoy bajeando y estoy armonizando. Pero haz de cuenta que tuviera los bajos con los pies, tuviera más armonía aquí y melodía. Sí, son más recursos Más los recursos que tienes. porque usaba los pies. De hecho, ya no más se venden en las iglesias. Son exclusivos, yo creo, sí, para, se mandan a hacer. para ese claro. tipo de música sacra, se le llama, ¿verdad? Música sacra, exactamente. Bueno, pues nos gustaría, tanto al público que nos ve, nos escucha a través de Facebook y de YouTube, pues seguir Saludos a escuchando. Saludos Martita. a todos. Yo creo que es el espacio de los saludos. Del Ángela Peralta. El Jardín de Niños, todo el personal del Ángela Peralta y del Cricri, del Jardín de Niños Cricri. Un También saludo a para Cobáez. todos, saludos para todos los A amigos. todo el Centro Cultural del Bachiller Cobáez. Mucho Así cariño a es. Alma Rosa, a la licenciada. Claro que sí, agradecerles también que sean parte al escuchar, al ver nuestro contenido, también son partes de Sonidos del Ayer. Así es. Y su gusto por la música y por el tipo de música que aquí se ejecuta, se emite, Ujú. pues es para nosotros también un honor compartirlo, ¿no? Claro que sí, Celida. Y sobre todo para ti un honor poderlas interpretar. A mí me Gustavo. encanta tocar. Yo soy feliz. ¿Ya ves? Bueno, Aquí estoy puesto. pues continúa con la ¿Qué siguiente. te parece si seguimos con el top número 1? ¿De quién? De Álvaro. Del compositor Álvaro Carrillo. Carrillo, que es Sabor a mí. Sabor a mí, que la cantaba también José José cuando hizo la película Sabor a mí. Espero les guste. Esta la voy a tocar a manera de bolero. Adelante. Sale. Cuánto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir,
Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Ay de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevas ya sabor a mí. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Ay de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevas ya sabor a mí, sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí, del tremendo Álvaro Carrillo. Así es. Fíjate, ¿quién no ha visto un trío? Ah, sí, claro. Y escuchar. pedido Sabor a mí. Yo creo que es muy, muy icónico de los tríos cantar Sí, Sabor claro, a mí. claro. Es una canción que se presta mucho para... Es el boom de Álvaro Carrillo, el boom. Sí. Y es muy pedida, muy cantada, muy sonada. Todo el mundo la conoce. Hasta ahí sí que los jóvenes sí la conocen, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Junto con muchas que vamos a cantar después, si nos lo permiten pues ustedes, mira, y nos siguen. nada más de Álvaro Carrillo son más de 300 Tiene composiciones. muchísimas. Y quién no lo ha cantado? ¿Ya te acuerdas? Y una gran lista de artistas que la han interpretado y que la siguen Exactamente. interpretando. ¿Ya ves? Es Es grande. Es demasiado y Es que rica la música. estos dos tremendos, es que cada programa, la verdad, son puros grandes. O sea, esta música era muy hermosa, la verdad. Sí, claro. Eran poemas con música, como decimos, ¿no? Sí, es como decir, son letras, poemas Son musicalizados. poemas musicalizados, exactamente, porque fíjate lo que te comentaba yo hace ratito, ya para terminar. La música de Yesterday, Ajá. la letra no servía, entonces no encajaba. No estaba completa la canción. La corrigieron y se hizo un boom entre dos. Sí. Claro, hay entre dos muchas canciones. Hay personas que no saben tocar. Por ejemplo, José Alfredo Jiménez, luego lo tocaremos, ¿no? Sí. No sabía tocar instrumentos, José Alfredo Jiménez. No era músico. No era músico, pero sabía chiflar y sabía escribir. Era poeta. Y si era músico de alguna manera porque la melodía la tenía aquí, pues. Entonces él decía, va así. Me cansé de rogarte, me cansé. Entonces le daba la tonada al músico y el músico sacaba la canción. Y eran armonías sencillas, pero música muy hermosa. Él hacía que fuera grande la armonía en este caso. Sí, es precisamente porque, como decimos, es un poema y una buena letra conjugada con una buena melodía. Exactamente. Pues y para eso hay arreglistas. Es garantía también, de pues. un éxito musical. Exacto. Es que como cantas, tarareas, chiflas una música. Sí. Es... Y no tiene fin. Tenemos muy grandes compositores en nuestro México, gracias a Dios. Está Juan Gabriel, está que se fue también, Armando Manzanero, el de tatuajes, hombre, se me va el Joan nombre. Sebastián, el poeta del pueblo. O sea, tenemos
hasta un cierto límite, no vamos tan lejos. Pues vamos con Álvaro Carrillo también, que es mexicano. Exactamente, tenemos muchos grandes compositores e intérpretes. Es una riqueza la que tiene pues México Sí. en música y en tantos recursos que tiene, y sobre todo uno de ellos que sea la música y sus grandes compositores. Así es, nuestro México querido es una plataforma para los artistas latinoamericanos, la verdad, México. Así que es como un trampolín que los Es un catapulta trampolín a nivel hacia el internacional, éxito. así es. Pues nosotros aquí seguimos en este espacio y con todo el gusto del mundo seguiremos Claro que transmitiendo para ustedes a través del piano y de la voz de Gustavo Gracias. esta música, pues estas melodías que son del ayer y del gusto de ustedes. Mandamos un saludo a todos los seguidores, a todas las personas que en algún momento se han dado el espacio para escucharnos y para sintonizarnos, agradecerles gracias. también. Síganos y denos like. Pues de mi parte ha sido un honor compartir con Gustavo Buelna Igual con Célida Ruth. este espacio denominado Sonidos del Ayer para ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos la Muchas próxima gracias. emisión. ¿Café? Adelante.